escuchando la conferencia matutina del presidente de la República, queremos recalcar la consistencia del pensamiento de la Cuarta Transformación, en el sentido de que todos los recursos naturales deben preservarse para bien de esta y de las futuras generaciones. Por eso es que el presidente de la República fue muy específico en plantear, por ejemplo, la contaminación de ríos, sobre todo en Sonora, por parte del Grupo México. Él afirmó claramente, como siempre lo hace, que aquí no va a haber impunidad, que se debe de investigar a fondo y lógicamente se debe castigar a los responsables de que están afectando el medio ambiente. Él recalcó que se han tomado medidas fundamentales como, por ejemplo, para preservar el medio ambiente. Primera es prohibir todo tipo de cultivos transgénicos. Eso es altamente importante en México, porque no en todos los países del mundo se hace esto, pero México da un paso adelante en ese sentido muy importante. Segundo, que el gobierno que encabeza el presidente de la República no ha otorgado ninguna concesión minera. Esto lo decimos porque gobiernos anteriores llegaron a concesionar a las grandes mineras prácticamente el 40% del territorio nacional. Aquí eso se ha frenado. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas mineras, que incluso algunas son canadienses, cumplen con las normas ecológicas en su país, pero aquí no lo hacen, sobre todo las que trabajan con la técnica de tajo a cielo abierto, que utilizan sustancias altamente tóxicas, que si se filtran a los mantos acuíferos o a la propia tierra, pues contaminan agua, tierra y también el aire mismo que respiramos. Entonces no ha habido concesiones mineras. Por el contrario, las que tienen concesiones mineras actuales ahora sí tienen que respetar que parte de las ganancias se utilice para la infraestructura de los municipios donde están operando, y además que cuiden de manera muy rígida, estricta, el medio ambiente. El otro tema importante también ha sido que para los recursos energéticos, por ejemplo, la generación de energía eléctrica, como bien sabemos, para 2030 aproximadamente, ya las empresas privadas estarían generando casi del 85 al 90% de energía eléctrica, lo cual sabemos las consecuencias. Si una empresa privada, nacional o transnacional, genera energía eléctrica, ellos no van a entender la necesidad del pueblo, ellos van a tratar de sacar las máximas ganancias y en consecuencia van a estar aumentando de manera sistemática las tarifas. Con el gobierno actual, lo primero que ya se paró fue el aumento de tarifas al consumo de energía eléctrica. Lo segundo es que hubo un acuerdo con la iniciativa privada en el sentido de que hasta este momento la generación de energía eléctrica de empresas privadas nacionales y extranjeras es del 44% y el gobierno genera el 56%. Y así ya la participación de la iniciativa privada pues tiene que circunscribirse a las necesidades del desarrollo nacional y no a los caprichos de máximas ganancias que ellos generalmente vienen implementando. En este tema debemos decir que, por ejemplo, en el año 2009 la capacidad de generación de energía eléctrica de CFE y Luz y Fuerza era de 150% de las necesidades de energía eléctrica del país. Es decir, pocos países del mundo tenían instalada una infraestructura de generación de energía eléctrica tan grande como la de México. Surtía el 100% de las necesidades y generaba un 50% adicional. Hoy, del 2009 al 2019, en 10 años, los gobiernos neoliberales lo que hicieron es que paulatinamente fueron chatarrizando las termoeléctricas, por ejemplo, o fueron minimizando la capacidad de generación de las hidroeléctricas, al grado de que en el momento actual la CFE solamente genera el 56% de la energía que requiere el país. Es decir, la capacidad instalada de generación de energía eléctrica de las empresas del Estado se redujo notablemente del 150 al 50%. Y lógicamente que este gobierno que defiende los intereses de la nación y del pueblo, pues ya puso un tope.
no es que quite permisos, no es que quite concesiones, sino simplemente es que el Estado asuma la responsabilidad que tiene de prestar este servicio y garantizado con un Estado como bajo la dirección del licenciado López Obrador, pues no va a haber aumento de tarifas como se ha observado en este primer año de gobierno. Entonces, ese fue uno de los temas más relevantes. Agregaría yo que también otro tema importante es que en el tema del gas no solamente no han subido las tarifas como estuvimos acostumbrados durante 36 años, sino ahora han bajado las tarifas del gas. Y también lo mismo ha sido con las gasolinas. Pues, antes era gasolinazo tras gasolinazo, ahora no ha habido un solo gasolinazo, y no solamente eso, sino que ha bajado también paulatinamente las tarifas de gas y de diésel. Entonces, esta conferencia de prensa podríamos resaltar que los temas centrales fue, por un lado, el cuidado del medio ambiente, que además de lo que ya mencionamos, también el presidente hizo alusión de que nunca, en ningún sexenio como hoy, se tiene un programa tan grande como el programa Sembrando Vida, que abarcará 1.000.000 de hectáreas con la siembra de árboles frutales y maderables. Y hoy, en este primer año, se ha avanzado significativamente en él. Entonces, cuidado del medio ambiente, todas las concesiones que se puedan dar, ya sea para extracción de gas, que además no se permite el fracking en México. Entonces, las concesiones que se puedan dar para extracción de gas, de petróleo, de generación de energía eléctrica, deben ser, y lógicamente las empresas del Estado, como primer objetivo es cuidar y preservar el medio ambiente, es decir, llevar a cabo un desarrollo sustentable. No hay contradicción en convivir armónicamente con la naturaleza. Lo que pasa es que las grandes empresas transnacionales en el periodo neoliberal lo que hacían era arruinar la naturaleza para obtener máximas ganancias. Pues yo creo que este es un buen mensaje del presidente de la República a un día de que inicie Navidad. O sea, vamos a iniciar la Navidad los mexicanos con una nueva perspectiva, un nuevo panorama más alentador para la vida sana de todos los mexicanos. Si te gusta el mensaje que estás viendo, en la pantalla están apareciendo las redes a través de las cuales nos podemos comunicar. Te agradezco mucho y te deseo también pues una feliz Navidad. Gracias.